Buenas tardes, tengan la audiencia. Mi nombre es Adela Pineda Franco. Yo soy la directora del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, del Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long, de la Universidad de Texas en Austin. Es un placer para mí tener esta charla, esta conversación con el escritor colombiano José Zuleta Ortiz. Esta conversación tiene por objetivo introducir a José a nuestro espacio virtual, ya que él ha accedido muy amablemente a participar en un programa que hemos empezado el instituto y en conjunción con la Biblioteca Benson, pero también y principalmente con la Iniciativa de Educación en Prisiones de Texas, mejor conocida como TPAY, de la Universidad de Texas, y que está a cargo de la profesora Sarah Brain. Nosotros tenemos el financiamiento de la Fundación Mellon para llevar a cabo un programa de escritura creativa en 2 prisiones del estado de Texas y simultáneamente abrir el diálogo para estudiantes de la Universidad de Texas a explorar los retos, los beneficios de la escritura, de la libre expresión en contextos de encierro. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Adela. Un placer estar contigo. Es un placer tener a José, quien él es un nacido en Bogotá, Colombia, pero vivió o vive en Cali desde hace muchos años y ha ganado varios premios por su obra y su trayectoria literaria en varios géneros: poesía, cuento y novela. Se conoce también por su trayectoria como promotor cultural, como profesor, como pedagogo y como el fundador de un magnífico programa de talleres de escritura creativa en muchas prisiones de Colombia, que se conoce como Pido la Palabra. Me gustaría hablar un poquito primero, antes que nada, de la obra de José, quien ha ganado premios nacionales de poesía, de cuento y muy recientemente de novela. Ganó el Premio Nacional de Literatura en Colombia en el 2022 con su novela Lo que no se ha dicho. Entonces, José, me gustaría, como primera pregunta, me gustaría saber cómo tú te posicionas como escritor colombiano, latinoamericano, en el contexto de la literatura de las Américas y en tu incursión en tantos y diversos géneros. Bueno, a ver, yo tengo una trayectoria que comenzó con el Premio Nacional de Poesía del 2002, con un libro que se llama Las alas del súbdito. Gané este premio y ese fue mi primer libro editado, porque hasta ese momento yo no había querido publicar nada de lo que había escrito. Tenía mucha inseguridad, digamos así, timidez, un poco de, bueno, no sé, no había sido capaz de publicar. Luego de este libro, pues ya empezaron a ofrecerme publicar mis libros de poesía, publiqué otros 4 libros, además de ese que ganó el Premio Nacional. Con uno de ellos también gané otro premio, un premio que era que se llamaba Descanse en paz la guerra. Era sobre los temas de la paz y de la guerra, desde luego. Y luego publiqué un primer libro de cuentos en el año 2005 que se llama La sonrisa trocada, que lo publicó una editorial de Medellín, Hombre Nuevo se llama la editorial. Y luego de este libro gané con otro libro el Premio Nacional de Literatura en Cuento también, con un libro que se llama Ladrón de Olvidos. Ese libro lo publicó un sello que se llama Alfaguara. Y bueno, luego publiqué otros 3 libros de cuentos y más adelante
publiqué un libro de retratos. Son retratos, como su nombre indica, retratos de personas anónimas, un retrato de mi padre, un retrato de un ajedrecista, un retrato de una modelo que trabaja para unos pintores en una academia de pintura de provincia, y personajes más anónimos también, gente que nadie sabe quiénes son, pero que son para mí personas adorables. Entonces hice un libro que se llama Retratos, que lo publicó la Universidad de AFIT. Y luego de eso, pues publiqué unas antologías. Publicaron una antología con mi poesía y una antología de cuentos. Y bueno, ya recientemente, el año pasado, pues gané el Premio Nacional a Novela Publicada del Ministerio de Cultura de Colombia, una novela que se llama Lo que no fue dicho, y que pues es mi último libro, pues es mi último libro publicado. Eso es pues rápidamente lo que he hecho como escritor. Muy poquito, ¿no? Al Sí. contrario, ¿verdad? Es una trayectoria muy amplia y sobre todo como muy variada en cuanto a la temática y a los géneros en los que has incursionado. Me da curiosidad, antes de hablar de la novela, de la cual me gustaría hablar un poquito más, esta idea del retrato de personajes conocidos o afectivos, cercanos a ti, como fue el filósofo Zuleta, tu padre, pero también personajes anónimos. ¿Cómo relacionas este trabajo del escritor con el del fotógrafo, verdad? ¿Por qué tuviste la idea de escribir un libro de retratos? Bueno, yo cuando fui joven, adolescente, trabajé con un fotógrafo colombiano que se llamaba Fernel Franco, y yo le cargaba las luces. En esa época la fotografía era análoga y los fotógrafos cargaban 2 maletas llenas de luces y de esos paraguas para rebotar la luz y todo eso. Entonces, en ese trabajo que hice con Pernell, que era pues un ayudante, aprendí un poco de él, aprendí a mirar, aprendí a observar, aprendí a fijarme muy bien en qué era la luz. Y también aprendí qué es un retrato, porque él hacía retratos también. Un retrato es un poco la definición de un ser en una imagen. Y yo quería intentar hacer eso con palabras, cosa que es muy difícil, es mucho más larga que la fotografía, es la literatura, pero me atrevía a intentarlo y entonces comencé a hacer unos ejercicios, unos intentos, unas búsquedas en ese sentido. Y sobre todo tratar de retener para mi memoria seres que fueron importantes, seres que eran personas que considero extraordinarias, así nadie las conozca y así no salgan en ningún medio. Eh, y bueno, y empecé a hacerlo y luego al cabo de los años tenía ya para publicar un libro de retratos. Entonces, esto fue lo que hice. Uno de los retratos es al propio Fernel Franco, que es como un Ah, homenaje a quien me enseñó. Sí. qué bonito. Pienso, por ejemplo, que los fotógrafos tienen, como tú dices, esta capacidad de mirar, de saber mirar y de captar al vuelo más de lo aparente, algo que es un trazo que tiene que ver con algo más profundo de una personalidad, de un momento. Creo yo que en el caso del escritor, esta necesidad de fijar o de captar tiene también que ver con el tiempo, ¿verdad? Con lo vivido. Y por eso a mí me parece que el título de tu novela, Lo que no se ha dicho, es un título magistral, es muy interesante, sobre todo porque es un libro eh, cuyo al narrador es, podría decir, un alter ego tuyo, es un libro sobre tu propia vida, pero me parece muy interesante que es un libro que tiene una interlocutora, ¿verdad? Que es tu madre, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de eso y si me permites leer
el párrafo inicial de la novela que me parece muy interesante para relacionarla con la literatura en general, ¿verdad? Con las obsesiones de la literatura en general, de otras obras, no solo Camus, de la cual se cita o se relaciona tu libro, sino de Pedro Páramo, ¿verdad? Entonces, dice el principio, en Lisboa nos alcanzó la noticia, ha muerto tu mamá, decía el mensaje de texto. No lloré, entré en un retraimiento profundo, silencio retrospectivo, un dolor minucioso buscaba el extremo del hilo para rehacer el tejido. Los primeros recuerdos a su lado son frágiles, fragmentos de niñez, retazos de sueño. Lo cierto es que cuando tenía 3 años, mis padres se separaron y no la volví a ver ni a saber nada de ella hasta que tuve 27. Mucho después, una vida después, me buscó. Estaba enferma, quería contarme su vida y que yo le contara la mía. Empezó ella, nos veíamos cada mes. Yo viajaba a Bogotá y mamá contaba. Así se estableció una carrera entre la memoria, la distancia y la enfermedad. Grabamos lo que decía. La enfermedad comenzó a minarla y su memoria se fue quebrando, se repetía. Al final parecía una cantante que ha olvidado sus letras. Recordaba estrofas, pero ya no tenía consigo la canción. Allí precisamente me cedió el turno. Yo debía contar cómo había sido mi vida sin ella, mi infancia sin ella. Ahora, frente al hecho rotundo de su muerte, mi vida ignorada se impone con una nitidez nueva, como una vindicación, como una canción que hay que cantar. Me gustaría hablar un poquito sobre esta vida ignorada y sobre el hecho que posibilita la escritura de la novela, ¿verdad? Este acercamiento con una madre ausente. Y no sé si te gustaría comentar sobre esta enunciación, ¿verdad? De la novela. Bueno, sí, la novela termina siendo como una gran, larga carta a la madre, ¿sí? Finalmente yo tenía que acabar con el pacto que nos habíamos hecho, terminarlo, y pues era, así ella no fuera a leer y a conocer lo que fue mi vida, yo tenía que escribirlo. Entonces eso me produjo también una situación especial frente a mis propios recuerdos y una valoración de esos recuerdos, una valoración muy grande de esos recuerdos. Y también la posibilidad de que esa valoración fuera volverlo literatura, es decir, poderlos impregnar de la literatura, de la poesía, de algo de la idealización que hay en el recuerdo, porque los recuerdos no son fieles nunca, los recuerdos son maneras de relacionarnos con lo vivido. Generalmente siempre le damos un carácter a eso que recordamos, le damos, también lo falsificamos un poco, lo hacemos literario, ¿sí? García Márquez tiene una frase que dice que la vida no es lo que la literatura no es lo que sucedió, sino cómo se recuerda lo que sucedió, cómo se recuerda. Y en ese cómo está la literatura interviniendo, la literatura con todas sus herramientas, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco la novela, ¿no? Una especie de memoria para quien no va a escuchar ni a leer, pero que también es una manera de tener una versión de mi vida para ella. Claro, y mencionas a García Márquez, me acordé de una frase que es clásica de él, de Crónica de una muerte anunciada, del espejo roto de la memoria, ¿verdad? Que va a recorrer el espejo roto de la memoria. Y tú hablas de los fragmentos de piedra en los andenes de Lisboa, en tu novela, y pienso también en los recuerdos espectrales de Pedro Páramo, que va en busca del padre por designio de la madre, y a pesar de que son recuerdos espectrales,
espejos rotos de la memoria, tienen una verdad ineludible, ¿verdad? Y una vitalidad concreta que es la verdad de la literatura. Y a mí me gustaría entonces preguntarte cómo esta historia tan personal también se vuelve una historia de Colombia, de una generación y sobre todo de una ciudad, ¿verdad? Cali. Siempre, al menos en México, la literatura es sobre la Ciudad de México. La literatura de provincia ahora empieza como a emerger, ¿verdad? Tenemos a Veracruz allá, ¿no? O algunas novelas sobre otros lugares de provincia, pero esta es una novela sobre Cali, ¿verdad? Y sobre una generación. Y me gustaría que nos dijeras algo de ese entorno y de tu formación como intelectual, como hijo, como escritor en un entorno como el de Cali, ¿no? Bueno, sí, yo quería hacer también una especie de homenaje a Cali. Cali es una ciudad que ha sido muy poco narrada, y además casi que solamente hay un libro que es conocido en la cual se habla de ella, que es Debido a la música de Andrés Caicedo. Y pues yo la verdad no sentí que Cali fuera eso solamente, ¿no? Y eso se volvió un poco la fuerza de esa novela que iba a la música, le produjo muchos imitadores, y entonces muchos imitadores de Andrés, y se volvió como un estereotipo que Cali era solamente una confrontación entre la salsa y el rock, entre el norte y el sur, y todo eso que plantea esa novela. Y para mí Cali había sido muchas otras cosas, y es, como todas las ciudades, muchos mundos, ¿sí? Entonces, yo quise también como contar lo que yo podía contar, que era lo que yo había vivido en la ciudad, y contar un poco la ciudad desde las periferias también. ¿Sí? Y yo tuve la oportunidad de vivir en barrios populares, y eso, los barrios populares son muy ricos, están llenos de historias, están llenos de vida, eh, mucho más que los barrios de las clases de las élites. Me parece a mí, yo tuve la oportunidad de vivir en esos barrios y de conocer historias que aunque parecen historias menores, son muy poderosas estéticamente y humanamente también. Entonces yo quise contar de un parqueadero de camiones en un barrio popular, contar de una casa de inquilinatos donde un hombre abandona a una campesina que se ha robado, que luego se ha encartado con ella y la ha dejado allí, que terminó siendo mi vecina y mi amiga. Y bueno, y luego yo entré al mundo del ajedrez muy temprano. Fui jugador y iba mucho a los cafés de los ajedrecistas. Y ese es un mundo muy apasionante. Ese es un mundo lleno de otras bellezas, de otras estéticas. Es un mundo nocturno, pero lleno de luz. Y también quise contar cómo era ese centro de Cali por la noche, cómo era el mundo de los jugadores, porque en el club de ajedrez también iban los turcos y los judíos a jugar cartas y a apostar. Y traté de recrear todo eso que viví, de mostrarlo al menos, de retratarlo como estábamos hablando ahora. Y bueno, y terminé haciendo como un homenaje también a una ciudad que, pues, que es mi ciudad ya, en la que he vivido prácticamente toda mi vida, y a la que, como a todas las ciudades grandes en las que latinoamericanas, uno ama y también odia, pero en este caso hay más amor que odio, en el caso de mi novela. Entonces, pues sí, yo quise contar y hacer también vivir al lector la experiencia de esta ciudad. ¿Sí? Y los personajes son personajes que no tienen nada que ver con los intelectuales a quienes también conocí, con personas prestantes que también conocí, sino seres periféricos, seres llenos de potencia vital. Quise darles a ellos más importancia que a nadie. Entonces también esa fue una elección. En cuanto a mi formación, pues yo soy un autodidacta, y desde muy niño, gracias a mi padre Estanislao Zuleta y a mi madre sustituta Yolanda González, entré en contacto con la literatura desde muy niño, a través de lecturas que hacíamos en la casa,
La lectura en voz alta fue muy importante. Teníamos sesiones todas las semanas de lectura de poesía en voz alta en casa, y ahí me conecté con la literatura de una manera muy temprana, y ya eso se volvió pues como una necesidad. Después fui pues lector toda la vida, la lectura ha sido pues como mi refugio. Y bueno, en la literatura he tenido pues una carrera como lector y también como escritor, y también como contertulio de escritores y de lectores, que es otro lugar donde uno aprende muchísimo, ¿no? Entonces, eso es mi formación, básicamente. Hablando me parece muy interesante que dijiste que la novela parece una larga carta, ¿verdad? Pero que descubre este Cali que realmente desmitifica el Cali rumbero de Caicedo, ¿verdad? Y yo creo, yo no, como tú sabes, conozco Cali de manera esporádica, pero de verdad es que sí, que la novela nos lleva a un Cali muy, muy lleno de vida y diverso y complejo que creo que se agradece mucho. Y algo que me pareció muy interesante que dijiste fue como la necesidad de narrar historias, de contar las historias de otros. Y ahí me gustaría hacer el puente hacia tu programa de escritura en las cárceles de Colombia, ¿verdad? Y cómo surgió cómo surgió esta idea que tuviste o cómo se dio el hecho de que desarrollaras con otros y otras, supongo, los programas de enseñanza creativa o de talleres de escritura creativa en las cárceles colombianas. Sí, eso fue a comienzos del siglo XXI, como en el 2004. Nos invitaron a unos escritores a leer a la cárcel de mujeres de Cali, a leer poesía, y estábamos allí esperando a que la lectura iba a ser en la capilla de la cárcel, una cárcel. Este es un país laico, pero las cárceles tienen capilla católica. Entonces estábamos esperando que organizaran, que cambiaran la capilla de capilla a aula. Y había unas mujeres con unos cuadernos allí como en la mano. Yo les pregunté, yo soy muy curioso y me les arrimé y las saludé, les pregunté qué había allí, qué tenían ahí, que si era para tomar notas, y ellas dijeron, no, esto es lo que nosotras escribimos y queremos ver si nos lo dejan leer. Entonces yo le propuse a la persona que estaba organizando el evento, que era una persona pues de la prisión, una psicóloga, y que por qué no las dejaban leer. Eso ella no estaba de acuerdo, pero yo convencí a mis compañeros invitados de que las dejáramos leer a ellos de primera. Y así fue, y entonces ellas leyeron y entendimos pues yo entendí que era muy bueno lo que había allí, que era una cosa, y me produjo muchísima curiosidad porque ellas dijeron que además allá había mucha gente que escribía, muchas mujeres escribiendo, y que pues casi todas escribían sobre sus vidas. A mí me dio mucha curiosidad y empecé a ir los jueves durante un año a ayudarles a terminar esos textos, ya que fueran mejores, a corregirles la ortografía y la gramática básicamente, pero también muy animado por conocer que eran capaces de escribir. Al final del año publicamos un libro que se llamó Libertad bajo palabra, imitando el título de un libro Octavio Paz. de Octavio Paz. Bueno, ese libro fue un éxito y lo conocieron en el Ministerio de Cultura y me llamaron y me dijeron que ellos querían hacer ese programa a nivel nacional y que si yo lo quería dirigir, y yo pues les dije que sí. Yo estaba lleno de curiosidad, entonces ya lo hacíamos en la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y todos los profesores, los directores de taller eran escritores y escritoras. Eso era muy importante para el taller. Y terminamos haciendo el programa hasta el 2019 completo, y publicamos 14 libros y una guía de trabajo. Y bueno, en la pandemia se acabó el programa
y bueno, ya por las condiciones de la pandemia no permitieron seguir con el programa y el programa llegó hasta allí. No se sabe si lo van a recuperar o no. Pero eso fue, el programa fue pues un programa en el cual aprendimos a hacerlo durante esos 15 años y lo fuimos mejorando, lo fuimos evaluando, lo fuimos corrigiendo. Finalmente, por eso hicimos esa guía, porque en la guía ya, digamos, ya habíamos depurado pues como unas técnicas y también unos procedimientos y ya sabíamos qué debíamos hacer y qué no, dónde no se debería hacer énfasis, dónde sí, por ejemplo, en las cárceles uno nunca debe hablar de temas que tengan que ver con las técnicas narrativas ni con lo que se hace en la universidad. Y tampoco ni siquiera con ortografía y gramática, porque eso inhibe a los escritores porque no conocen muy bien las reglas, no conocen muy bien la ortografía, no conocen muy bien la gramática, y lo más importante es que cuenten lo que quieren contar, que digan lo que necesitan decir. Y luego, después, con ellos, les ayudamos a que eso quede bien desde el punto de vista formal, ¿sí? Entonces, todo eso lo consignamos en la guía para que otros directores, cuando nosotros no estemos, como ya no estamos, lo puedan hacer más fácilmente y ahorrarles el tiempo que nosotros nos costó aprender todas estas cosas. Me interesa mucho esta idea de la literatura que, que no es la idea institucionalizada de la literatura, ¿verdad? Que necesitas no años de escolaridad, porque los escritores son natos, pero sí muchos años de lectura y de inmersión intelectual, etcétera. Y más la idea de que la voz de las personas, lo que queremos expresar, eh, no debe estar restringido por las cuestiones formales, ¿verdad? ¿Qué tipo de técnicas, qué tipo de inducción se le debe hacer o debe pasar para que las personas se desinhiban y hablen y después escriban en tu experiencia en este contexto? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que la condición de prisionero es una condición que impele a decir, ¿sí? Impele a decir de muchas maneras, desde a explicar, a contar la infancia, a tratar de justificar, a afirmar también. También algunos dicen, yo estoy aquí acusado de un delito que no cometí, pero eso generalmente es la minoría. La mayoría quieren decir, quieren contar, quieren hablar. Y eso es lo más poderoso que puede haber en un acto de esto, ¿no? O sea, querer y necesitar, sobre todo necesitar contar, necesitar decir. Ellos no les interesa si eso se va a publicar, no les interesa tener ningún tipo de notoriedad, no les interesa ganarse un concurso porque no hay un concurso, no les interesa tampoco hacer rebajar pena porque el programa, como no es de educación formal, no da rebaja de penas. Entonces, todas esas condiciones te muestran que es una necesidad lo que hay allí y eso es lo que aprovechamos. Las mujeres son mucho mejores que los hombres en cuanto a la disposición de abrirse a la literatura. A los hombres les cuesta más trabajo. Eso también lo tenemos claro, lo aprendimos durante esos 15 años. Y también son un poco más tranquilas respecto a lo que pueden pensar de ellas o de lo que ellas escriban si las leen, ¿sí? Hay una particularidad del programa, por lo menos del que teníamos aquí, o del que hemos tenido aquí, es que la publicación no es obligatoria, desde luego. Entonces muchas decían, muchas ni siquiera firmaban lo que escribían, pero necesitaban escribir. Y eso es muy importante. O firmaban con seudónimo o no firmaban. Y los textos muchas veces los conservaban solo para ellas. Los textos podían ser una carta al hijo, una carta a la madre también. Podían ser una memoria de la vida, buscándose ahí, buscando qué había pasado ahí.
Y esas cosas son muy potentes generalmente literariamente. Y hay una cosa muy interesante, y es que sus historias están llenas de la riqueza del lenguaje popular, del lenguaje que no ha sido engolado por la literatura misma, pues, sino que hay una verdad también en el lenguaje mismo que usan para escribir. El lenguaje es muy potente porque está desprovisto de bellezas artificiales. Y eso le da a las historias muchísima fuerza, muchísima verdad. Generalmente también se usan jergas y modos y modismos, ¿sí? El habla carcelaria, que es también muy rica y muy interesante, muy llena de humor. Nosotros generalmente hacemos como un mataburro, se llama, que es un diccionario de términos de las cárceles para que los lectores entiendan un poco a veces, porque es un poco como el lunfardo del tango, ¿no? Que si tú no sabes, pues no entiendes de qué se está hablando, y son cosas que tienen mucho humor, que están llenas de vida. Bueno, los textos resultan siendo muy interesantes, muy poderosos. Aquí en Colombia, pues esos libros que se llaman Fugas de Tinta han sido muy bien recibidos también en América Latina, en España. En España el programa fue puesto como un modelo en el Observatorio del Libro del Ministerio de Educación y de Cultura, porque el Observatorio del Libro es del Ministerio de Educación y de Cultura de España, y lo pusieron en su página web como un ejemplo de programa a imitar y a seguir. Y bueno, nosotros gozamos mucho haciendo ese programa, gozamos mucho trabajando con ellos y con ellas. Hay muchísima inteligencia y entiende uno mucho también el mundo, ¿sí? Y también entiende uno que hay como hay una cosa que es el prejuicio, el juicio, ¿sí? Y los estereotipos, y otra cosa es lo que la gente ha vivido. Claro. Y un poco esos libros son lo que la gente ha vivido. Y un poco disponerse a no juzgarlos, a no prejuzgarlos, a no señalarlos, es también un acto literario poderoso. Claro. Siempre me he preguntado en este contexto, ¿verdad? Nuevamente pensando en la oralidad y la escritura, ¿no? Hay gente que cuenta naturalmente, ¿verdad? Es un buen contador de historias, no necesitas haber estudiado nada para saber contar historias, sobre todo verbalmente. Em, pero, pero de pronto la lectura no es el conducto, sino la experiencia, ¿verdad? Y me pregunto qué tipo de lectura, qué tipo de ejercicio hay en este tipo de programas para inspirar la escritura. Bueno, eso sí es muy importante. Y eso es una de las cosas que alcanzó el programa, y es que formamos lectores, personas que nunca habían leído un libro, se vuelven lectores para escribir. Es decir, es una cosa muy curiosa. Y después ya quedan siendo lectores, porque quieren saber cómo lo hacen otros. Inclusive muchas de las primeras lecturas que hacen son los libros de Fugas de Tinta. A ver cómo otros, como ellos, en el mismo sistema carcelario colombiano, fueron capaces de escribir. Entonces, lo primero que leen son, porque todos estos libros están en todas las bibliotecas de las cárceles, leer a los otros, a sus pares, llamémoslo así, como llaman en la universidad. Ellos también tienen unos pares y también los leen. Entonces, eso es muy poderoso. Y luego nosotros les damos, les contamos de escritores que estuvieron presos y que escribieron en la cárcel, o de textos que fueron escritos en la cárcel, y tenemos una selección. Entonces a ellos les interesa. Ellos los consideran también unos pares y los leen. Y luego ya ahí se va haciendo como una decantación también de los géneros que ellos quieren escribir, porque hay unos que escriben poesía, hay otros que escriben cuento, hay otros que escriben, por ejemplo, yo siempre les pongo a leer ese capítulo que se llama Palitos, Mutis.
de Mutis, del diario de Lecumberri de Mutis, porque Mutis allí hace un retrato de un muchacho que está preso y que es como su secretario o una especie de mensajero dentro de la cárcel. Y ese retrato está muy bien hecho, está hecho con muchísimo amor por lo que es ese muchacho, que es un muchacho que es adicto a la heroína y que es muy niño, muy joven, y es muy vivo y es muy tramposo y es muy inteligente. Y finalmente un día amanece muerto y él cuenta pues quién era Palitos. Hace un retrato físico de él también en la morgue, en la losa, que es una de las cosas más bellas que escribió Mutis, yo creo, ese retrato. Bueno, ellos entienden que un escritor en la cárcel también puede ver cosas que ellos no ven y pueden ver a los otros con una grandeza humana que de pronto ellos no tienen. Entonces también hay que darles eso, ¿no? Es que también es como mire uno al otro. Claro. Y eso les da otra dimensión, ¿sí? Y tenemos una serie de textos como ese que los hacemos conocer y que les apasionan y que les sirven también para lo que piensan hacer, ¿no? Claro, y yo creo que la lectura es una gran compañía, ¿no? Y descubrirla yo creo que debe ser una gran satisfacción, tanto de los que imparten los talleres como de los que las reciben. Quería preguntarte como última pregunta sobre, estás hablando mucho sobre lo que las personas quieren contar, ¿verdad? Y cómo de alguna manera hay una especie de circuito entre aquellos que han escrito desde la cárcel, sobre la cárcel y las lecturas que tienen también que ver con eso. Pero hay también en la antología de Dar la Palabra, me di cuenta que había algunos pocos textos sobre cosas que no necesariamente tenían que ver con la experiencia de la cárcel, que me parecieron muy inventivas. Por ejemplo, Joana Cristina Monsalve, no sé quién era, escribió un poema que se llama Mis credos básicos sobre el chocolate, ¿no? Y ese poema me pareció fabuloso porque es como una emulación del Padre Nuestro, ¿no? Creo en el chocolate, no, el credo, ¿no? Creo en el chocolate todopoderoso, crucificado y derretido en la boca ansiosa y sedienta de manjares, ¿no? Me parece único, me parece como un canto a la vida, a la vitalidad, a la alegría. Es posible sentirse alegre, ¿verdad? En este tipo de contextos. Entonces, no sé, quería saber qué opinas de eso. No, hay muchísimas cosas y uno se llena, todos los días se sorprende más al encontrar poemas, canciones. Hay una tradición pues en toda América Latina que es la décima, ¿no? La décima popular, ¿sí? Que también que es inventada y que es de la oralidad campesina. Y hay mucho de eso también en los materiales que terminamos publicando y que ellos terminan haciendo, porque nosotros los invitamos a que hagan lo que quieran, ¿sí? Si quieren, ahí inclusive han salido algunos de ellos y algunas de ellas con cancioneros. O sea, han trabajado la canción como en el taller y lo han logrado. Entonces nosotros tenemos esa flexibilidad. Lo más importante es la flexibilidad. Es no poner condiciones, no poner, vamos a ver el género del cuento, el asunto, el no sé qué, nada de eso, nada de eso. Nada que los limite porque esa es una población que es insubordinada Claro. ante todo ese tipo de cosas. Y entre más libertad tengan, mejores textos salen. El asunto es ese, ¿no? Mejores textos salen. Entonces, nosotros les permitimos hacer lo que quieran. Y si quieren hacer una novela, porque las han hecho también, los acompañamos en un proyecto de novela. O sea, desde una canción, desde una décima hasta una novela, lo que quieran. Y todo lo acompañamos como debe ser. Entonces, pues eso es. Hay una cosa que quería decirte. Ellos, cuando se vuelven lectores, una de ellas, Liliana de Tallo se llama, escribió una novela conmigo en la cárcel de Cali.
me dijo que ella me agradecía a mí porque así allá no le dieran rebaja de pena por el curso, por el taller. Ella ahora estaba más tiempo afuera de la cárcel que adentro, porque se la pasaba leyendo. Y que leer, descubrir la lectura era para ella estar afuera. Sí, qué bonito. Sí. Qué bonito. La última pregunta, José, ¿te has enfrentado a algunos retos que tengan que ver con prescripciones del sistema? Es decir, ¿hay acceso a cualquier tipo de lectura? ¿Hay acceso a cualquier tipo de escritura? ¿Cómo mediamos la libertad de expresión, digamos, con un sistema carcelario de encierro? Bueno, nosotros hacemos una cosa también. Nosotros creamos una cosa que se llama, un cineclub que se llama Cine y Literatura, que generalmente conseguimos un monitor que lo haga. Nosotros llevamos una película en DVD, ellos allá tienen una cosa donde verla, y hacemos allá ellos hacen una tertulia sobre las películas. Entonces llevamos adaptaciones de novelas, etc. Eso también es muy importante, porque eso también les da referentes. Y les muestra cosas que les sirven. En cuanto a la institución es muy ajena al programa en Colombia. O sea, a ellos no les interesa mucho el programa porque no es un programa formal. O sea, no es un programa que esté dentro de los programas formales de la institución, sino que es un programa electivo. Y al ser un programa electivo, ellos simplemente nos dejan hacer lo que queramos. En las bibliotecas, pues hay cosas que ellos no aceptan, pues como papillón, por ejemplo, ese tipo de cosas. Guía de cómo jugarte de la cárcel. Sí. Pero en términos generales nunca hemos tenido ningún problema, ninguna restricción. Bueno, en las películas nos piden que por favor comprendamos que películas con mucho sexo y con sexo evidente, pues es un poco perjudicial porque pues son personas que, aquí en Colombia hay una cosa que se llama la visita conyugal, pero es cada 8 días los que la tienen y pues a muchos no la tienen. Entonces, pues ellos nos piden eso, pues, y nosotros hacemos caso, pues desde luego. Claro, claro. Claro, claro. Pues, José, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo. José estará virtualmente en nuestra clase, nuestro seminario llamado Writing on the Edge, ¿verdad? Sobre literatura y escritura carcelaria mañana. Pero va a venir en persona el semestre de otoño del 2023 a ayudarnos a implementar los cursos de escritura creativa en 2 prisiones de Texas. Muchas gracias, que tengan todos una linda tarde. Hasta luego.